¿Alguna vez has sentido una presencia fuerte, como si alguien te estuviera vigilando? ¿O un escalofrío repentino, como una sensación de calidez a tu alrededor? Esos fueron sentimientos y señales de la protección de Dios en tu vida. Una de las expresiones del amor de Dios por ti como su hijo es la protección divina que Él te da. En este video, exploraremos 5 señales claras que significan la presencia de la protección de Dios en tu vida y cómo permanecer bajo su protección. También diremos una oración poderosa. Asegúrate de ver hasta el final para disfrutar de las bendiciones de la oración. No te vayas sin suscribirte. Jesús es el camino y estamos caminando juntos por esta senda. 3 necesidades básicas del hombre incluyen comida, ropa y refugio. Este refugio se refiere a la protección y el amparo. Implica que la necesidad de protección está arraigada en todos, y las personas la buscan en diversos lugares y medios. Algunas personas la buscan empleando los servicios de agentes de seguridad privada que se mueven con ellos, mientras que otros la buscan construyendo edificios altos con ventanas y puertas a prueba de balas para protegerse de daños externos. Algunos la buscan a través de fortificaciones espirituales de brujos, pero la protección de Dios es la más segura y confiable. Otras medidas de protección pueden fallar, pero la protección de Dios nunca puede ser vulnerada. Hay personas que han sufrido accidentes dentro de sus casas y han muerto por ello. Se han vulnerado los protocolos de seguridad de alto perfil de algunas personas para hacerles daño, pero como hijo de Dios, Él te ha asegurado y prometido mantenerte a salvo. Él te protege del daño y te libra de los problemas porque tu bienestar le importa. Te resguarda y te mantiene a salvo mientras te hace habitar bajo su sombra. Ningún daño se atreve a acercarse a ti aquí porque tendría que llegar a Él primero. La Biblia describe a Dios como nuestra fortaleza. El significado literal de una fortaleza es una persona o cosa no susceptible al daño o influencia externa. Estás fortificado si estás en Dios, y ningún daño de ninguna fuente puede alcanzarte. La Biblia dice que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¡Qué lugar tan seguro para estar! También es llamado nuestro refugio y fortaleza, nuestra ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Incluso cuando nos metemos en problemas, Él está disponible para librarnos. El capítulo 121 de los Salmos, versículos 8 y 9, dice: El Señor te protegerá de todo mal, Él cuidará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esta es la promesa de Dios para sus hijos y permanece hasta hoy. Él nos anima a no temer a nada, porque Él es nuestro escudo. A pesar de todas estas afirmaciones y seguridad, si aún te cuesta creer que Dios te está protegiendo, quizás por lo que ves a tu alrededor, entonces aquí hay 5 señales claras de que la protección de Dios está sobre tu vida. Número 1. Un sentido de serenidad en medio de la tormenta. La primera señal de que Dios te está protegiendo es que tienes un sentido de serenidad en situaciones tormentosas. Es una profunda sensación de paz en medio del caos. ¿Alguna vez te has sentido tan tranquilo cuando tus compañeros entraron en pánico por un problema en tu lugar de trabajo? ¿O te has mantenido calmado y sereno cuando tu hijo está enfermo? Esas son situaciones de tener paz y serenidad en medio de una tormenta. Cuando tu respuesta a una situación desagradable es una paz inquebrantable en lugar de miedo y ansiedad, es una señal de la protección de Dios en tu vida. Esta paz te asegura que todo estará bien, sin importar cuán perturbador parezca. Las Escrituras prometen esta paz en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice: Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta escritura promete protección y paz que calman nuestros corazones incluso cuando las olas de la vida nos golpean. La Biblia describe esta paz como un tipo de paz inexplicable. Frente a una situación tormentosa, esta serenidad no es solo un sentimiento optimista. Es una manta protectora de Dios para consolarte y darte alivio. Saber que no estás solo en esa tormenta es una garantía divina. Esta paz no se puede forzar ni fingir. Cuando las situaciones te presentan la opción de entrar en pánico o mantenerte tranquilo, puedes fingir tu respuesta.
ya sea permitir que la situación dicte tu reacción temblando de miedo o confiar en que Dios está contigo y mantener la calma. Entender que tu Padre nunca te dejará, incluso frente a los problemas, te da esa paz inquebrantable. Nadie duerme durante una tormenta furiosa, excepto aquel cuya confianza no está atada a nada en este mundo. Permanecer tranquilo cuando los problemas de la vida te atacan solo puede venir de tener confianza en un poder mayor. Jesucristo durmió durante la tormenta porque su confianza estaba en el Padre. Él sabía que no estaba solo. La situación no dictó su respuesta porque sabía que el Padre lo cuidaba y no permitiría que pereciera. Incluso cuando el diablo apareció para tentarlo, él permaneció tranquilo y lo enfrentó con verdades de la palabra de Dios. Esta paz inexplicable se basa en la revelación del poder salvador de Dios. Cuando no tiemblas cuando otros lo hacen, parecerá para ellos que no tienes remordimiento por lo que está pasando. Pero ellos no saben que tu paz se encuentra en el poder salvador de Dios. Los muchachos hebreos conocían este poder salvador cuando estaban a punto de ser lanzados en un horno de fuego ardiente. Fueron acusados de no adorar la imagen de oro del rey. No temieron ni se inquietaron después de que les dijeron las consecuencias de sus acciones. Esa no fue la respuesta que el rey Nabucodonosor esperaba de ellos, especialmente después de ver morir a alguien solo por preparar el fuego. Serían lanzados al horno ardiente, pero permanecieron tranquilos. ¿Sabes por qué? Creían en el poder salvador de Dios. Este sentido de serenidad te hace clamar a Dios en situaciones difíciles. Reconocer el poder salvador de Dios te hace estimar a Dios por encima de tus problemas. Las personas que se inquietan frente a la tormenta estiman que sus problemas son más grandes que el poder de Dios. Es por eso que eligen estar ansiosos en lugar de clamar a Dios como las Escrituras lo instruyen. Moisés pudo clamar a Dios cuando el pueblo de Dios estaba atrapado entre el ejército egipcio y el Mar Rojo, porque sabía que el poder de Dios era mayor que esos desafíos. Este entendimiento te hace mirar tus desafíos a la cara y decirles: mi Redentor vive. La próxima vez que te encuentres teniendo un sentido de serenidad y una paz inexplicable en una situación difícil, que te recuerde la protección de Dios en tu vida. Número 2. Momentos de escapes por poco. ¿Alguna vez has tomado una ruta diferente o has tomado la decisión de última hora de esperar el próximo autobús y luego te enteraste de que escapaste de un accidente? Ese momento de escape por poco indica la protección y vigilancia de Dios en tu vida. Dios lo sabe todo y salva a sus hijos de entrar en lugares y situaciones peligrosas. Incluso cuando casi entran en ellas, Él interviene y los hace escapar por poco. Piensa en cuando escuchaste a alguien decir que el edificio se derrumbó unos minutos después de que se fueron de allí, o que por poco no fueron atropellados por un vehículo porque se les cayó el zapato por accidente. Si has pensado que estos eventos fueron suerte o coincidencias, estás equivocado. Son indicadores de protección divina. Son señales de que Dios siempre nos está cuidando y no permitirá que el daño se acerque a nuestra morada. Estos momentos de escapes por poco son prueba de que Dios no se retractará de su palabra. Él prometió mantenernos a salvo de las flechas malignas que vuelan de día y del terror de la noche. Así que, incluso cuando caminamos hacia territorios inseguros por ignorancia, Él interviene para salvarnos, de modo que solo escuchemos del daño, y éste no se acerque a nosotros. El capítulo 91 de los Salmos, versículos 7 y 8 dice: «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos». Experimentar escapes por poco te permite saber que ninguna situación es demasiado difícil para que Dios te salve. Si has tenido dudas sobre el alcance de las habilidades de Dios, los escapes por poco las eliminarán. Puede que te tome casi perder la vida por una enfermedad y que Dios te salve para que te des cuenta de que nada está fuera de su poder. Puede que necesites estar a punto de ser secuestrado para reconocer que los ojos de Dios siempre te están vigilando. Además de ser una señal de estar envuelto por la protección de Dios, los escapes por poco también son poderosos recordatorios de que Dios está obrando tras bambalinas para protegernos.
En momentos de ignorancia, ponemos nuestras vidas en peligro, pero como Dios está obrando sobre nuestras vidas, Él nos libra de esas situaciones. Él orquesta varias cosas y las pone en su lugar para protegernos de caer en el mal. Él está constantemente obrando, día y noche, para protegernos de las incertidumbres de la vida. Dios usa momentos de escapes por poco, para darte una idea de lo que habría pasado si Él no te hubiera salvado. Estas experiencias te hacen ver y conocer el poder de Dios. También te hacen ver la necesidad que tienes de Él y apreciarlo más. Estar tan cerca de ser herido y ser librado te hace comprender la esencia de la vida que Dios te ha dado. Por ejemplo, si has estado a punto de tener un accidente antes y Dios te rescata milagrosamente, valorarás más tu vida después de ese evento y estarás más agradecido con Dios. Los israelitas reconocieron más a Dios después de que Él los libró de perecer en el Mar Rojo. Estar tan cerca de la muerte y ver cómo Dios los salvó milagrosamente al abrir el Mar Rojo, les hizo apreciar el poder salvador de Dios. El ejército egipcio se acercaba a ellos, y vieron una muestra de lo que habría pasado si Dios no los hubiera salvado. Se dieron cuenta del alcance del poder de aquel que los sacó de la esclavitud. Los momentos de escapes por poco te convierten en testigo ocular de cuán poderoso es Dios. Lot tuvo una experiencia directa de cómo Dios libra a una persona de la destrucción. Él vio por sí mismo cómo Dios puede rescatar a una persona. Nadie podría convencerlo de lo contrario. Dios envió ángeles a tomarlo de la mano y sacarlo de Sodoma y Gomorra antes de quemar la ciudad. Habría sido destruido con los demás si se hubiera demorado unos minutos más. Pero Dios lo libró a él y a su familia. Número 3. Sentimientos intuitivos oportunos. La tercera señal de que la protección de Dios nos envuelve es tener sentimientos intuitivos oportunos. ¿Alguna vez has tenido una corazonada inexplicable sobre no asistir a una salida programada solo para enterarte de que el lugar se incendió? No fue solo algo lo que te lo dijo. Dios puso ese sentimiento intuitivo en tu corazón para protegerte de ese peligro inminente. Estos sentimientos intuitivos te instan a actuar o a abstenerse de hacerlo. No son meros sentimientos, sino impulsos divinos oportunos que no deben ignorarse. ¿Alguna vez has tenido un impulso repentino de contactar a un viejo amigo o de posponer una decisión importante y luego descubriste que esas intuiciones te salvaron de un peligro o dificultad imprevistos? ¿Ves ahora que esos impulsos no son solo aleatorios? Vienen de Dios. Imagina la historia de una mujer que dijo que simplemente tuvo un impulso en su corazón de ir a ver a su hija en la escuela y la encontró justo cuando estaba a punto de suicidarse. Si hubiera ignorado ese impulso en su corazón, habría perdido a su hija. También está la historia de un hombre que tomaba la misma ruta a su trabajo todos los días, pero un día sintió el impulso de tomar un camino diferente. Sin saberlo, unos hombres lo estaban esperando para asesinarlo, pero escapó porque escuchó ese impulso. Como creyente que se somete continuamente a Dios, debes estar consciente de cada impulso en tu corazón, porque tu espíritu es uno con el Espíritu de Dios. Él comunica cosas esenciales a tu mente. Así que, cuando lo haga, debes tratar esa información con importancia y urgencia. No seas el creyente que solo obedece el impulso de hacer un ayuno e ignora una advertencia de no salir sin paraguas porque eso parece insignificante. Todo lo que el Espíritu Santo pone en tu mente viene de Dios, y siempre debes aprender a obedecerlo. Él no hace bromas. El Espíritu Santo es deliberado y tiene un propósito en sus instrucciones. Son para protegerte y guiarte. Pueden ser sutiles, pero son herramientas poderosas que Dios usa para protegerte. No necesitas escuchar una voz temblorosa y fuerte, hablando antes de creer que es Dios, intentando comunicarse contigo. El mismo Dios en la tormenta rugiente también se mueve sobre las aguas tranquilas. Los impulsos divinos son testamentos del cuidado de Dios. Significan que Dios nos está protegiendo activamente, sin tomarse un descanso mientras lo hace. Él orquesta nuestros pensamientos para encaminar nuestras decisiones y salvarnos. Pueden tomar la forma de advertencias y precauciones oportunas. Dios podría advertirte cuando vea que estás siguiendo un camino que llevará a la destrucción.
podría hacer sonar una alarma de precaución en tu mente cuando vea que te estás acercando a un territorio peligroso para resguardarte. Dios pone estas advertencias y precauciones intuitivas en tu corazón para que actúen como frenos. Las usa para evitar que te dirijas hacia el peligro. Son oportunas para alejarte del daño. Dios, que lo sabe todo, ve el peligro por delante y te advierte para que no camines hacia él. No enviará una advertencia después de que ya estés en peligro, sino con antelación. Por eso siempre debes responder con prontitud. También pueden presentarse en forma de sabiduría y discernimiento. Esta sabiduría va más allá de tu entendimiento normal. Saber qué hacer y cuándo hacerlo es discernimiento preciso. Escuchar un susurro en tu corazón sobre lo que Dios quiere que hagas en un momento dado, para que no tomes una dirección equivocada, es la manera de Dios de protegerte. Saber cuándo salir de un lugar o retrasar un vuelo no proviene de tu comprensión humana habitual. Es Dios guiándote y protegiéndote. Estas corazonadas son susurros de Dios guiándote lejos del peligro, hacia un lugar seguro. Escucharlas y seguirlas salva vidas y mantiene el abrazo protector de Dios a tu alrededor. Número 4. Recibir ayuda de desconocidos. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que tu coche se averió en medio de la nada y un desconocido se detuvo para ayudarte a arreglar el coche y ponerte a salvo? ¿O has estado en una situación desesperada y apareció un desconocido para ayudarte, como si alguien lo hubiera colocado allí por ti? Estas no fueron coincidencias, sino una señal de que Dios te está protegiendo. Imagina que te pierdes en una ciudad o pueblo desconocido y alguien aparece para guiarte por el camino correcto. O que sufres una lesión leve y un rostro desconocido viene en tu ayuda. Estos desconocidos aparecen exactamente cuando los necesitas. Son indicadores de la protección de Dios sobre tu vida. No son meros actos de bondad, sino encuentros divinamente orquestados de Dios, obrando a través de personas para ayudarte y cuidarte. Dios no solo usa personas que conoces para ayudarte, también usa rostros desconocidos y extraños. Aunque para ti sean desconocidos, para Dios no lo son. La Biblia nos dice que la tierra es del Señor y su plenitud. Deuteronomio capítulo 10, versículo 14 dice: Al Señor tu Dios pertenecen los cielos, incluso los cielos más altos, la tierra y todo lo que hay en ella. Todos los que caminan sobre la faz de la tierra pertenecen a Dios, incluso si no lo reconocen. Por lo tanto, Él puede orquestar a cualquiera para usarlo como herramienta para protegerte. Son creaciones de Dios y pueden ser usadas para salvarte del peligro. Ya sea que ofrezcan un consejo oportuno para salvarte de tomar decisiones equivocadas o te ayuden a cubrir una necesidad, los desconocidos pueden ayudar de manera significativa. A partir de ahí, pueden convertirse en conocidos o seguir siendo desconocidos. Pero una cosa es segura: harán el trabajo que Dios les ha enviado a hacer. A veces, Dios pone la respuesta a tus preguntas en el corazón de extraños y luego orquesta su encuentro contigo. Él hizo esto con Felipe y el eunuco etíope. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y estaba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías mientras regresaba a casa, pero no lo entendía. Entonces, Dios envió un ángel a Felipe para ayudarlo. Se le dieron instrucciones específicas sobre dónde encontrar al eunuco para explicarle lo que estaba leyendo. Felipe era un extraño para el eunuco, pero aún así, Dios orquestó su encuentro para ayudarlo. A pesar de ser desconocidos, Jesucristo también ayudó a la mujer samaritana en el pozo. La libró de un estilo de vida lleno de errores que estaba viviendo. Además de no conocerse, ni siquiera se suponía que se relacionaran debido a sus diferencias étnicas. Pero esto no fue un obstáculo para que Dios usara a Jesús para la liberación de la mujer. Nada es lo suficientemente grande como para impedir que Dios use a una persona por ti, ya sea que la conozcas o no. Tu seguridad es prioridad y preocupación de Dios. Su voluntad es que estés protegido y resguardado en todo momento, así que si es un extraño adecuado y oportuno para este propósito, no dudará en usarlo. Esto es un recordatorio poderoso de que Dios siempre nos está cuidando, orquestando eventos y personas para mantenernos a salvo y librarnos del peligro.
También es un testimonio de la interconexión de la humanidad bajo el cuidado soberano de Dios. Amado, ¿cómo te sientes cuando las cosas no salen como planeaste? ¿Podría ser una forma en que Dios te protege del daño? Sigue viendo mientras discutimos otras señales de que la protección de Dios está sobre ti. Número 5. Puertas cerradas. Otra señal poderosa de que Dios te está protegiendo es cuando Él cierra alguna puerta para evitar que tomes una dirección equivocada. Él hace esto para salvarte de las consecuencias de tus malas decisiones. Aunque el retraso no es deseable, podría ser necesario en algunas situaciones. Apocalipsis capítulo 3 versículo 7 dice: Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Lo que él abre, nadie puede cerrarlo, y lo que él cierra, nadie puede abrirlo. Cuando experimentes puertas cerradas, recuerda que es para tu bien. Aunque las puertas cerradas a menudo vienen con decepciones, es un indicador profundo de la protección de Dios. Algunas puertas abiertas son perjudiciales y peligrosas si entras por ellas. Para evitar que esto ocurra, Dios las cierra delante de ti. Esto usualmente te entristecerá y te quebrantará, pero Dios sabe lo que hace y lo hace por tu bien. Él bloqueó el camino de ese nuevo empleo porque pondría en peligro tu vida. Interrumpió tu relación con esa pareja porque ese matrimonio acabaría con tu vida. No permitió que ese contrato te fuera adjudicado para salvarte de los peligros del orgullo. Incluso cuando estos actos de Dios te hagan sentir disgustado, recuérdate a ti mismo que Él tiene tus mejores intereses en el corazón y anímate en el Señor. Acepta que todo lo que Dios te quita no es bueno para ti, por eso lo quitó. Dios es omnisciente. Él conoce las consecuencias de una empresa antes de que siquiera empieces en ella. Cuando ve que hay peligro para ti en el camino que estás siguiendo, Él cerrará las puertas del progreso en esa ruta. Hará que ocurran cosas para impedirte avanzar por ahí. Las puertas cerradas no siempre son literalmente puertas cerradas en nuestra cara. Pueden ser restricciones y contratiempos en un proyecto. Pueden ser barricadas en un camino que estás recorriendo, o decepciones por parte de personas en las que confiabas y dependías. Todas estas son cosas que Dios usa para protegerte y preservarte del mal que viene por delante. Algunas cosas que deseamos para nosotros no nos convienen. Parecen ser las elecciones perfectas en el momento, pero tendrán repercusiones mortales en el futuro. Dios no permitiría que caigamos en esta trampa de decisiones equivocadas, y por eso a veces usa puertas cerradas para restringirnos. Dios no solo nos salva y protege del mal y el daño, también nos salva de nosotros mismos. Nuestros deseos carnales y materialistas podrían ser el peligro del que Él nos está protegiendo. Así que, no te enojes la próxima vez que enfrentes una puerta cerrada o una oportunidad bloqueada. En su lugar, recuérdate que es la manera de Dios de protegerte y evitar que tomes decisiones equivocadas y des pasos en falso. Y ten la seguridad de que Él sabe cómo guiarte por el camino correcto y seguro. Amado, estar protegido por Dios es un privilegio maravilloso, pero los humanos tienen libre albedrío y es posible salir de la protección de Dios. Jesús es nuestro pastor y cuida a los hijos de Dios, pero debes permanecer con Él para seguir disfrutando de este privilegio de protección. Para permanecer protegido por Dios, debes hacer estas cosas. 1. Habitar en el abrigo del Altísimo. Para permanecer bajo la protección de Dios, debes habitar en su abrigo y en su lugar secreto. Esto no es una ubicación física, sino un estado espiritual de intimidad con Dios. Cuando habitas en la presencia de Dios, te colocas bajo su cobertura divina, donde ningún mal puede vencerte. El Salmo 24, versículos 3 y 4 dice: ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no pone su confianza en ídolos, ni jura por dioses falsos. Este versículo revela que permanecer en la presencia de Dios requiere una vida de santidad y un amor absoluto por Dios. Tener manos limpias significa que tus acciones deben ser justas. No puedes habitar en el lugar secreto de Dios mientras practicas inmoralidad, deshonestidad o injusticia.
Un corazón puro que te califica para permanecer en la presencia de Dios va más allá de tus acciones exteriores que muestran una especie de piedad religiosa. Se refiere a tus motivos y pensamientos internos. Dios desea sinceridad, no solo apariencias religiosas. ¿Qué pensamientos permites en tu corazón? ¿Reflejan la naturaleza de Dios? Si llenas tu corazón de orgullo, codicia o pecado oculto, te costará permanecer en la presencia de Dios. En Habacuc 1, versículo 13, la Biblia revela que los ojos de Dios son demasiado puros para ver el mal, y Él no puede tolerar la maldad. Debes asegurarte de que nada ocupe el lugar de Dios en tu vida. Tus relaciones, ambiciones personales o el dinero no deben convertirse en un ídolo en tu corazón. Si confías en estas cosas para sentirte seguro, en lugar de depender completamente de Dios, te encontrarás fuera de su cobertura. También debes evitar jurar por un Dios falso. Esto significa que debes caminar en verdad e integridad. Mira lo que Dios dijo sobre Job en Job 2, versículo 3. Y el Señor dijo a Satanás: ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Es un hombre intachable y recto, que teme a Dios y evita el mal, y todavía conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él para arruinarlo sin motivo. Job vivió una vida de integridad que incluso Dios pudo atestiguar. Por eso Dios dio a Satanás una advertencia estricta de no acabar con su vida. Una vida de obediencia también es necesaria para permanecer en el lugar secreto de Dios. La desobediencia te vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Imagina tener a un experto en seguridad de alto nivel que te da instrucciones claras para mantenerte seguro. Pero en lugar de seguir su guía, ignoras constantemente sus advertencias y haces las cosas a tu manera. No importa su nivel de habilidad, su protección se volverá ineficaz porque te niegas a cooperar. De la misma manera, cuando eliges desobedecer a Dios, sales de su cobertura y te expones al peligro. Su guía está disponible para mantenerte a salvo, pero requiere tu disposición para seguirlo. Su lugar secreto está reservado solo para aquellos que se rinden completamente a Él, no para quienes quieren su protección mientras aún se aferran a una vida de desobediencia. También debes apartarte de las distracciones que te alejan de Él. Su voz guía a sus hijos lejos del peligro, pero el ruido del mundo puede ahogar su voz si no tienes cuidado. Hay innumerables cosas luchando por tu atención, y si no eres intencional en poner a Dios en primer lugar, estas distracciones lentamente te alejarán de su presencia. El lugar secreto de Dios es un ámbito de paz. Cuando habitas allí, los problemas que te rodean no pueden sacudirte ni moverte, porque sabes que tu vida está escondida en Cristo. Esto no significa que los problemas no vendrán, pero sí significa que esos problemas no te consumirán. 2. Ora sin cesar. La oración no debe ser ocasional ni estar reservada solo para emergencias. No se trata solo de pedir cosas, se trata de mantener una vida de intimidad con Dios. Muchas personas ven la oración como una herramienta para obtener bendiciones, pero su mayor propósito es mantenerte conectado con Dios. Cuando oras continuamente, permaneces en su presencia, y en su presencia es donde encontrarás seguridad. Orar continuamente no significa que debas estar de rodillas cada segundo del día. Incluso cuando la vida se vuelve ocupada, aún puedes mantener un corazón de oración. Puedes orar en silencio mientras trabajas o susurrar oraciones para mantener tu espíritu conectado con Dios durante todo el día. Cuanto más practiques esto, más natural se volverá. La oración no tiene que ser larga ni complicada, solo debe ser constante. La oración construye una fortaleza espiritual a tu alrededor. Cuanto más la practiques, más fuerte será tu defensa contra los ataques del enemigo. Efesios 5, versículo 16 dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esto significa que no puedes darte el lujo de ser complaciente. El diablo siempre está esperando momentos en los que los hijos de Dios estén débiles para poder atacar. Pero cuando redimes el tiempo mediante la oración, el diablo nunca tendrá una oportunidad para hacerte daño. Cuando oras continuamente, tendrás acceso a la sabiduría de Dios. Muchos peligros pueden evitarse simplemente escuchando la voz de Dios.
Él puede poner algo en tu espíritu para advertirte sobre una decisión que podría conducirte al daño. Puede cambiar o retrasar tus planes porque Él ve lo que tú no puedes ver. Sin un hábito de oración, podrías perder estas señales del Espíritu de Dios y exponerte a problemas innecesarios. Pero cuando te mantienes conectado con Él, a través de una comunicación constante, estarás disponible para recibir guía divina y protección. Muchas personas solo se acuerdan de orar cuando están desesperadas, pero no debes esperar a que llegue una crisis para buscar a Dios. Si construyes un hábito de oración continua, siempre estarás bajo su cobertura, y cuando llegue la dificultad, podrás enfrentarla con una fe sólida, construida a través de tu vida de oración constante. Orar continuamente también te permite interceder por otros. Cuando oras sin cesar, te pones en la brecha para proteger a los que te rodean del daño y acercarlos a Dios. El enemigo no desea nada más que desconectarte de Dios. Sabe que si puede debilitar tu vida de oración, puede volverte espiritualmente vulnerable. Pero permaneces cubierto bajo la protección de Dios cuando te niegas a dejar de orar. Una vida de oración es una vida victoriosa. Te fortalece contra los ataques del enemigo y asegura que, sin importar lo que pase, nunca estés expuesto al peligro. 3. Confía en Dios y ten fe en Él. Para permanecer protegido por Dios, debes confiar completamente en Él y tener fe en su capacidad para cuidarte. Confiar en Dios no es solo creer que Él existe, es creer en el poder de Dios, incluso cuando te encuentras en situaciones desagradables. Sin fe, no puedes experimentar plenamente la protección de Dios. Cuando confías en Dios, pones tu vida en sus manos, como un niño pequeño que coloca sus manos en las de su padre, sin ningún temor al peligro. Sabes que Dios está en control, sin importar lo que ocurra. Cuando realmente confías en Dios, dejarás de depender de tu fuerza y entendimiento. En cambio, descansarás en las promesas de Dios, porque Él te ha dado su palabra para guardar en perfecta paz a los que confían en Él. La fe no depende de lo que puedes ver. En cambio, es la certeza de lo que no se ve. Puede que no siempre entiendas lo que Dios está haciendo, pero porque confías en Él, crees que está obrando todas las cosas para tu bien. A veces, su protección puede no parecer lo que esperabas. Puede que enfrentes una decepción o que le pidas que quite una dificultad y ésta permanezca. Situaciones como estas pueden hacerte dudar de sus verdaderas intenciones hacia ti, pero tu confianza en Él debe permanecer firme sin importar tus circunstancias. Job perdió su riqueza, a sus hijos y su salud. Perdió casi todo lo que tenía, pero se negó a apartarse de Dios. No entendía por qué sufría, pero se aferró a su fe. Mira lo que dijo en Job 13, versículo 15. Aunque Él me mate, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Este tipo de confianza es la que te mantiene bajo la cobertura de Dios. Tu confianza en Dios debe ser tal que te haga determinar que, incluso si las cosas no salen como esperas o no ves una liberación inmediata, aún así creerás que Dios está contigo y se preocupa por ti. Imagina si Job hubiera dejado de confiar en Dios al ceder al consejo de su esposa de maldecir a Dios y morir. Habría salido de la protección de Dios y habría caído directamente en la trampa del diablo. Por eso debes seguir confiando en Dios. Muchas veces querrás tomar el control y resolver tus problemas con tu sabiduría, pero apoyarte en tu propio entendimiento puede alejarte de la protección de Dios. Proverbios 3, versículos 5 y 6, dice: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Habrá días en los que tu situación se sentirá amenazante, pero la confianza va más allá de los sentimientos. Es una decisión. Siempre debes recordarte a ti mismo quién es Dios y lo que ha hecho en el pasado. Recuérdate lo que Él ha prometido. El enemigo intentará sembrar dudas en tu corazón. Susurrará que Dios te ha olvidado o que su protección no es suficiente. Pero cuando tienes fe, rechazarás esas mentiras y te mantendrás firme en las palabras confiables de Dios.
Mira la situación de los 3 hebreos en Daniel capítulo 3. El rey amenazó con arrojarlos al horno ardiente por su fe, pero ni siquiera se inmutaron. Nunca habían presenciado un evento en el que alguien fuera librado del fuego, pero aún así le dijeron al rey que Dios los salvaría. Lo más impactante fue que declararon que aun si Dios no los libraba, seguirían confiando en Él. No negaron a Dios a pesar de cuán peligrosa parecía la situación. Dios realizó un milagro sin precedentes al proteger a estos hebreos porque confiaron en Él. Su fe y confianza los mantuvieron seguros bajo las alas protectoras de Dios. Amado, así de firme debe ser tu confianza en Dios. Cuando vives en fe, no tomarás decisiones basadas en el miedo. En cambio, tendrás confianza en todo lo que hagas porque sabes que Dios es tu refugio y fortaleza. No importa lo que pase, debes mantener tu fe en la capacidad de Dios para cuidarte. Él es fiel, y cuando confías en Él, nunca te fallará. 4. Rodéate de personas piadosas. Otra cosa importante que debes hacer para permanecer en el lugar de la protección de Dios es tener cuidado con las personas con las que te rodeas. La compañía que mantienes tiene un impacto significativo en tu vida espiritual y en tu relación con Dios. Si deseas permanecer bajo la cobertura de Dios, no puedes permitirte tener cerca a quienes te alejan de su presencia. En cambio, debes rodearte de personas que fortalezcan tu fe y te alineen con la voluntad de Dios. El Salmo 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el hombre que no anda en consejo de malos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores. Este versículo muestra que hay una bendición en evitar la compañía impía. Cuando caminas con aquellos que desprecian a Dios, te expones a influencias que debilitarán la cobertura de Dios sobre ti. Al principio puede parecer inofensivo, pero gradualmente comenzarás a tolerar sus acciones malignas, lo que puede llevarte a un peligro espiritual. Las personas piadosas actúan como un escudo en tu vida. Sirven como centinelas sobre tu vida y te ayudan a mantenerte alerta contra las estrategias del enemigo. Cuando estás débil, te animan. Hay momentos en los que tu fuerza será insuficiente. Si estás rodeado de amigos piadosos en esos momentos, te elevarán en oración y lucharán contigo. Pero si estás en compañía de aquellos que no tienen respeto por Dios, se burlarán de tu fe y te darán consejos que te alejarán aún más de Él. También debes saber que la protección espiritual consiste en mantenerse alejado de la mala compañía y permanecer en un entorno donde habita la presencia de Dios. Éxodo capítulo 21 revela la historia de los israelitas en el momento de su liberación de Egipto. Dios destruyó a todos los primogénitos en Egipto en esa noche de Pascua. Si algún israelita hubiera estado fuera de Gosén en ese momento, podría haber sido víctima del castigo divino. Pero sus hijos fueron preservados porque permanecieron donde estaba la presencia de Dios. El juicio de Dios eventualmente alcanzará a las personas impenitentes que hacen el mal, y si eliges permanecer en su compañía, podrías estar colocándote justo en el centro del juicio de Dios. Por eso debes evitar las sociedades impías o movimientos sociales malvados. Debes apartarte de cualquier comunidad de personas que traten la palabra de Dios con total deshonra. Aléjate de personas que promueven el mal y la rebelión contra Dios. Incluso Jesús, aunque ministró a los pecadores, eligió sabiamente a sus compañeros más cercanos. Sus 12 discípulos no eran perfectos, pero estaban dispuestos a seguirlo y crecer en la fe. No pasaba sus momentos íntimos con aquellos que rechazaban los caminos de Dios, y tú tampoco deberías hacerlo. Amar a las personas y dar testimonio a ellas es esencial, pero tu círculo íntimo debe estar compuesto por aquellos que pueden ayudarte a crecer en tu caminar con Dios. Debes estar dispuesto a alejarte de relaciones que obstaculizan tu fe, sin importar cuán cómodas o familiares sean. Puede que no sea fácil, pero tu seguridad espiritual es primordial. Si un amigo constantemente te lleva al compromiso, debilita tus convicciones o llena tu corazón de negatividad, no es una amistad que se alinee con la voluntad de Dios para ti. Cuando te alejas de asociaciones dañinas, no significa que seas alguien que juzga. Se trata de preservar tu relación con Dios
y asegurarte bajo su protección. ¿Estás listo para asegurar su protección? Oremos, Padre Celestial, te agradezco por este día. Gracias por tu amor inquebrantable y protección sobre mi vida. Estoy agradecido contigo por las incontables veces que me has preservado y protegido, incluso cuando no era consciente de los peligros que me rodeaban. Gracias por enviar a tus ángeles a protegerme de los ataques del enemigo y rodearme con tu fuego como los montes rodean a Jerusalén. Gracias por traerme a tu reino y a tu lugar secreto. Padre, vengo ante ti hoy. Te pido que tu escudo de protección sobre mi vida nunca sea levantado. Oro para que lances tu sombra de protección sobre mí y me mantengas seguro en ti. Padre, te pido que me ayudes a habitar en tu presencia todos los días de mi vida. Sé que el pecado puede alejarme de tu presencia, así como alejó a Adán y Eva del Edén cuando pecaron. Señor, oro para que me ayudes a alejarme del pecado. Destruye el poder del pecado y del diablo en mi vida. Oro para que me des la gracia de vivir por encima de todas las debilidades carnales. Dame manos limpias y un corazón puro. Ayúdame a ponerte en primer lugar en mi vida y ayúdame a renunciar a cualquier cosa que mi corazón exalte por encima de ti. Señor, pido la gracia para orar sin cesar. Ayúdame a mantener una comunión constante contigo, a buscarte en todo momento y a estar vigilante en la oración. Por favor, fortaléceme para ser persistente en la búsqueda de tu rostro. Cuando esté cansado, renueva mis fuerzas. Ayúdame a vivir una vida de oración. Señor, te pido que mantengas mi espíritu alerta y me ayudes a ser discernidor para no caer en tentación ni por desconocimiento. Que tu conocimiento me proteja contra las obras del enemigo. Que me proteja a mí y a los que me rodean del daño. Por favor, enséñame a buscar tu guía en todas las cosas para que pueda caminar con sabiduría y no con necedad. Señor, confío en ti completamente. Fortalece mi fe en tu capacidad para protegerme. Incluso cuando no entiendo lo que estás haciendo, por favor ayúdame a creer que estás obrando para mi bien. Padre, mi conocimiento no es suficiente para mantenerme a salvo, pero en tu omnisciencia, tú sabes y ves cosas que están ocultas en la oscuridad. Te pido que me ayudes a confiar en tu perfecto y abundante conocimiento por encima del mío. Que mi fe y confianza en ti sean fuertes e inquebrantables. Ya sea que me liberes de la forma que espero o no, por favor ayúdame a seguir confiando en ti. Padre, dame la sabiduría para rodearme de personas piadosas. Por favor, ayúdame a elegir sabiamente mis asociaciones. Guíame hacia amistades y relaciones que fortalezcan mi fe y me acerquen a ti. A veces es difícil separarse de personas que he conocido y con las que he conectado, pero oro por el valor para liberarme de toda relación maligna que me pondrá en peligro. Dame la gracia para caminar con aquellos que te aman y temen. Señor, también te pido que me des el valor para separarme de todo movimiento social malvado y rebelión contra ti. Te pido que me ayudes a mantenerme alejado del campamento de las personas obstinadas que tú castigarás. Padre, por favor, permite que mi mente esté siempre fija en ti. Líbrame de todas las distracciones que puedan alejarme de tu presencia. Oro para que, sin importar el ruido a mi alrededor, me ayudes a mantener mi atención en ti, que puedes salvarme. Ayúdame a vivir una vida que te agrade. Límpiame de todo pecado que pueda separarme de tu protección. Mantén mi corazón puro y mantén mis acciones justas delante de ti. Señor, ayúdame a estar vigilante. No permitas que sea descuidado con mi vida espiritual y ayúdame a no caminar en tinieblas. Señor, te pido que no me permitas ignorar tu consejo sabio y caminar hacia el peligro. Enséñame a obedecerte plenamente para no abrirle la puerta al enemigo. Señor, coloca tu marca de protección sobre mí. Oro para que hagas de mi habitación un Gosén. Aléjame de los peligros que me rodean. Que tu fuego me rodee siempre. Sé que no puedo protegerme a mí mismo, y mucho menos a mis amigos y seres queridos. Señor, te pido que los protejas y los mantengas seguros bajo tus alas. Te pido que cuando los enemigos se levanten contra mí como un río, tú levantes bandera contra ellos. Señor,
Oro para que expongas todos los planes de los malvados para hacerme daño. Protégeme de las actividades de enemigos que actúan como amigos para acceder a mi vida y hacerme sufrir. Que tu Espíritu Santo esté sobre mí, para que pueda discernir amistades genuinas y aquellas colocadas por el diablo en mi vida para hacerme daño. También oro para que tu poder me desconecte de esas personas engañosas. Padre, te pido que protejas mi salida y mi entrada. Manténme a salvo mientras realizo mis actividades diarias. Aléjame de los terrores de la noche y de la flecha que vuela de día. Pido protección contra todas las actividades del diablo para destruirme. Tú ya lo has vencido. Oro para que me ayudes a vivir en esta victoria. Manténme por encima de los ataques del enemigo. Señor, presento mi nación ante ti. Protégela de desastres y guerras inútiles. Que tu paz esté sobre nuestra tierra. Destruye todos los planes de los malvados para traer inquietud a nuestra nación. Oro para que destruyas su estrategia y que su plan no prevalezca. Padre, oro para que me des tu gracia y me permitas regocijarme continuamente en tu seguridad. Gracias porque tengo la seguridad de respuestas a mis oraciones mientras oro en el nombre de Jesús. Amén. Dios despliega miles de sus ángeles para guardar a sus hijos en todo momento. Por eso no debes tener miedo sin importar las noticias angustiosas que escuches. Estás seguro bajo la cobertura y protección de Dios. Pero permanece vigilante porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amado, el diablo sabe que no puede atacarte mientras permanezcas en lugares celestiales con Cristo. Pero sabe que puede tocarte cuando estás separado de la presencia de Dios. Intentará atraerte fuera del lugar de protección de Dios presentándote el pecado. Debes rechazar firmemente su oferta que te haría desagradar a Dios. La Biblia dice que resistas al diablo y él huirá. No permitas que te saque con engaños de la presencia de Dios. Aférrate firmemente a Dios y deja que su voz siga guiándote por el camino de la seguridad. Gracias por mirar. Si este mensaje bendijo tu alma, escribe Amén en los comentarios para proclamar el amor de Jesús. Mira otro video poderoso haciendo clic a la izquierda y suscríbete para fortalecerte más en él. Dios te bendiga abundantemente.